Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a esta nueva conferencia grupal que en esta semana hemos preparado para ti, para la bendición de tu alma. Bueno, y en este día quiero presentar a los preciosos siervos de Dios que nos acompañan y empezamos con nuestra anfitriona, nuestra querida profeta María Fernanda de la Vega, desde Bilbao, España. También estará nuestra querida pastora Susana Huanca desde Texas, Estados Unidos. También estará con nosotros la pastora Susi Guarino desde Maine, Estados Unidos. Y también estará con nosotros la pastora Diana Pineda desde Nicaragua. Gloria a Dios. También damos la bienvenida a nuestra querida hermana Claudia López desde Texas, Estados Unidos. Y también tendremos a nuestro querido pastor Oswaldo Peña Merán desde Erizo, Italia. Y la que te está hablando, la pastora Diana Santillán. Queremos ofrecerte en este día una bendición grande. Y el tema que hemos recibido del Señor: descongestionando tus oídos. Este es el tema que vamos a transmitir ahora. Y prepara tus oídos, porque Dios quiere hablarte en este día con este tema tremendo: descongestionando tus oídos. Adelante, querido siervo del Señor. Hola, que el Señor les bendiga. Aquí estamos en nuestra conferencia y el tema de esta semana es descongestionando tus oídos. Voy a leer el versículo de Jeremías 6:10 y dice así: ¿a quién hablaré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor le es oprobio, no se deleitan en ella. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y no sabemos cómo descongestionarla. ¿Qué significa descongestionar? Tenemos que saber qué es filtrar lo que Dios nos está diciendo y qué nos quiere decir Dios con la palabra que nos ha soltado. En este momento el tema es que tenemos que descodificar lo que Dios está hablando en nuestros corazones. Podemos oír muchas las palabras de Dios, podemos entender, pero no entenderlas. Y tenemos que filtrar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Es un filtro en nuestro ser, en nuestra alma, que tenemos que aprender a activar de parte de Dios. Dice que les habló pero no entendieron. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado y no has entendido lo que Él te ha dicho? Hay veces que tenemos que desglosar la palabra de Dios en cuanto Él nos está hablando. ¿Por qué? Porque entendemos a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios, a como Dios quiere que entendamos, a como Dios quiere que comprendamos su palabra. Hay palabras que no entendemos en su palabra y dice: pedid conocimiento y sabiduría y inteligencia para que podáis entender y conocer quién es Dios. También estamos hablando de descongestionar, o sea, quitar la congestión. Cuando uno está resfriado, lo que hace es tomar una aspirina, tomar un paracetamol para que toda la congestión nasal, que se pone todo el moco o todo lo que está destruyendo las vías respiratorias, salgan. Y con la palabra del Señor en lo natural es lo mismo. Muchas veces estamos muy congestionados con muchas palabras que nos han dado y ni siquiera sabemos lo que Dios quiere hablarnos, porque tenemos una confusión, y todo espíritu de confusión se ha echado fuera en el nombre de Jesús, y podamos entender y podamos hablar lo que Dios está hablando. La indiferencia, está aquí hablando de la indiferencia, que muchas veces somos indiferentes a lo que Dios nos está hablando porque no entendemos. Entonces tenemos que desglosar, tenemos que descongestionar, tenemos que investigar, tenemos que averiguar lo que Dios quiere realmente hablarnos en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 4 dice: taparon sus oídos de la verdad y se volvieron en mitos. Qué fuerte es cuando nosotros tapamos la verdad de Dios y no entendemos lo que Dios quiso decir. Tenemos que saber que la verdad es Jesucristo, y si tú no entiendes a Jesucristo,
la verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él descongestionó algo que estaba tapado, algo que estaba que estaba tapado, que no había sido descubierto. Entonces en esta hora tenemos que descubrir y descongestionar nuestros oídos. ¿Qué es lo que estás escuchando? Filtra por el Espíritu Santo lo que Dios quiere decirte. Hay palabras que nos han dicho que nos han hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque lo filtramos por las emociones y llegan al alma, y muchas veces nuestra alma está dañada. También Isaías 6:10 habla también del corazón, que por no entender la palabra de Dios endurecemos el corazón. Entonces en esta hora y en este día tenemos que aprender a descongestionar. ¿Cuál es el ámbito de descongestionar? Sacar lo que está estorbando el fluir de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro oído. Que en este día y en esta hora, y cuando termine este año, que vamos a terminar 2020, todo lo que hayamos aprendido podamos desglosar, filtrar a través del Espíritu Santo, para que nuestros oídos estén prestos a oír la voz de Dios y saber que cuando es Dios que nos habla y cuando no es Dios que nos habla. Tenemos que aprender a destapar nuestros oídos a la voz de Dios, como lo hacemos en intimidad, en presencia, en adoración. Y te invito a que en esta hora y en este momento descongestionemos nuestros oídos espirituales y aún los naturales, porque muchas veces hablamos de una cosa e interpretamos otra cosa. La palabra de Dios solo se interpreta de una manera, que es la verdad y que es nuestra guía. Que el Señor te bendiga. Con ustedes, la profeta María Fernanda de la Vega. Un abrazo. Dios les bendiga, hermanos, desde aquí, desde Dallas. Estamos por compartir esta hermosa palabra de Dios con este tema que se llama Descongestiona tus oídos. Bueno, acá vamos a hablar acerca de por qué hay que congestionar los oídos. Vamos a leer Romanos 11:8, que dice: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. El apóstol Pablo estaba hablando del pueblo de Israel, que ellos, dice que oyendo no oían ni entendían. Cuando ellos escucharon a Jesús predicar y enseñar, ellos no podían oír ni entender. ¿Por qué? Porque no creyeron que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Y porque ellos seguían la justicia de la ley, pero no por fe, ellos todo por obras. Entonces por eso es que ellos no podían oír ni entender la palabra que Jesús les predicaba. Pero actualmente hay muchos creyentes que creen, pero no saben oír. O sea, oyen y no entienden. ¿Por qué? Porque no prestan atención cuando escuchan la palabra de Dios. Por eso en el apóstol Santiago, en Santiago 25, dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. O sea, acá está hablando de los oidores olvidadizos. ¿Y por qué son olvidadizos? Porque no escuchan o no oyen prestando atención al mensaje de la palabra de Dios. Seguramente que están pensando en otra cosa, pensando en su familia, y no están oyendo con atención. Por eso es que tenemos que destapar nuestros oídos para poder entender la palabra de Dios y para no olvidarnos de ella. Por eso hay muchos creyentes que le preguntamos: ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? Y tienen que pensar 10 veces, pues no se acuerdan. ¿Por qué no se acuerdan? Porque no prestaron atención. Su mente estaba en otra cosa en la hora del mensaje, no estaban concentrados. Entonces, aunque tienen los oídos aparentemente destapados, pero no escucharon, prestando atención.
Por eso su palabra nos enseña en Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Por eso es que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, porque cuando escuchamos prestando atención y la ponemos por obra, esa palabra no se nos va a olvidar nunca. Y entonces ahí sí vamos a tener los oídos bien destapados cuando aprendamos a poner por obra la palabra de Dios, a practicarla. Pero si nosotros escuchamos sin prestar atención, nunca vamos a obedecer la palabra. Siempre vamos a estar en el mismo lugar y no vamos a prosperar ni vamos a ser, como dice su palabra, bienaventurados, dichosos en lo que hacemos, porque no estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Bueno, Dios les bendiga, será hasta la próxima. Buenas tardes, Dios me los bendiga y estamos en esta conferencia grupal con el tema descongestiona tus oídos. Bueno, vamos al significado de la palabra descongestionar, que significa quitar o disminuir la congestión o obstrucción de una cosa. Entonces, vamos a poder ver que desde el significado de la palabra, entonces ahí vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ponernos en el significado de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Vamos al libro del profeta Zacarías capítulo 7 y leemos el versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra: pero no quisieron escuchar, antes volvieron a espaldas y taparon sus oídos para no oír. Podemos ver que en este caso se habla del pueblo de Dios y dice que con actitud voluntaria ellos taparon sus oídos para no oír. Bueno, amados hermanos, lo que nosotros como iglesia, como siervos de Dios, nuestro objetivo del pueblo de Dios es destapar, quitar la tapa de nuestros oídos para que podamos poder escuchar lo que verdaderamente Dios, el Espíritu Santo de Dios, quiere decir a nuestra vida a través de la revelación íntima con su palabra. Sabemos que Dios habla de diferente forma a su pueblo. Dios puede hablar con sueños, Dios puede hablar con profetas, Dios puede hablar a través de la predicación de su palabra, pero la revelación más importante y más íntima es cuando en el momento nosotros de la intimidad con Dios, leyendo la palabra, Él ahí está hablando a su pueblo, Él ahí nos está hablando. Entonces, ¿cómo podemos descongestionar nuestros oídos? La forma más simple es a través de la intimidad, a través del Espíritu Santo. Cuando Dios, a través de su Santo Espíritu, entra en nuestra vida, lo que hace es hacer todas las cosas nuevas. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos devolver al primer amor, así como dice la palabra en Apocalipsis, para que el Espíritu Santo comience a moldear, comience a quitar lo que necesita quitar, comience a hacer de nosotros una obra nueva. Aquí la palabra que hemos leído dice que ellos con voluntad taparon sus oídos. Y a veces esto pasa en el pueblo de Dios, que voluntariamente nosotros tapamos nuestros oídos y no queremos escuchar. No queremos escuchar lo que Dios está diciendo, o porque quizás lo que Dios nos manda hacer es algo bien fuerte y nosotros no queremos, que no estamos listos para poder alcanzar lo que Dios nos está diciendo, o quizás porque voluntariamente no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces lo que hacemos es tapar nuestros oídos porque no queremos oír. Y no hay un sordo más sordo de lo que no quiere oír. El punto es que la palabra de Dios dice que
en el profeta Isaías, pues, desde el capítulo 35, habla y dice que los oídos de los sordos oirán. Entonces, a ese es una profundidad bien profunda y bien importante. ¿Por qué? Porque significa que aún el que no quiera oír, llegará que tendrá que oír en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo viene y lo que Dios quiere por nosotros es que todas las criaturas de esta tierra, todos los pueblos puedan alcanzar a oír la voz de Dios, oír el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo. Entonces, si nosotros queremos alcanzar esto, si nosotros queremos servirle a Dios y queremos que las almas se salven y queremos ser testimonios viviente y verdadero de lo que Cristo hizo en nuestra vida, lo que tenemos que hacer días tras días es descongestionar nuestros oídos, es quitar la tapa, la obstrucción de nuestros oídos. ¿Y qué puede ser? Puede ser nuestra carne, puede ser nuestra emoción, puede ser nuestra mente, porque si nosotros decidimos hacer algo, nosotros seguimos en este sentido, seguimos en esa vía, seguimos ahí en nuestro pensamiento. Y Dios es un Dios caballero. Él no violenta a nadie, Él no abusa. Si nosotros no queremos, Él se queda ahí, porque Él es un caballero. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer a través de la revelación de su santa palabra y de su santo espíritu es quitar la tapa de nuestros oídos, para que la revelación de Dios sea fluida, para que la revelación del Espíritu Santo pueda trabajar con nosotros y para que nosotros podamos trabajar y llegar a los corazones de los demás. Porque cuando nosotros somos libres, entonces todos los demás serán verdaderamente libres con nosotros. Bueno, el Señor me los bendiga. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Desde Estados Unidos, la pastora Susi Guarín. Hola, Dios te bendiga. Soy la pastora Diana Pineda. Este año 2020 ha sido un año donde las noticias, la información, con todo lo que ha ocurrido de la pandemia y todas las cosas que se han estado dando a lo largo de este año, ha sido un momento donde nuestros oídos llegaron a congestionarse tanto que en mi caso llegó un momento donde dije, yo no quiero escuchar más noticias, porque suele pasar de que llegan momentos donde tu mente, tus oídos, tus ojos llegan a absorber tantas cosas del ambiente, noticias, conversaciones inadecuadas, cosas que estás prestando atención, murmuraciones, chismes, comentarios negativos, personas que se están quejando, personas pesimistas que creen que todo va a estar mal, que nada va a cambiar, y tú llegas a adoptar todas esas cosas que estás escuchando en el ambiente, llegas a creerlas y llegas incluso tu comportamiento llega a ser afectado por todas las cosas que estás escuchando. A veces escuchamos más las cosas de afuera que escuchar lo que Dios está diciendo, escuchar lo que nuestro Dios quiere hacer con nosotros. Creo que es necesario de que descongestionemos nuestros oídos. Es necesario de que nuestros oídos puedan desintoxicarse para poder escuchar la voz de Dios. Hay momentos en los que Dios quiere hablarnos y quiere decirnos cosas específicas que espera de nosotros, que quiere hacer con nosotros. Pero a veces, por estar escuchando tantas cosas de afuera, tantas cosas de otras personas, por estar atento a la voz de incluso nuestro adversario, no permitimos escuchar lo que Dios quiere hacer. Así que yo te animo a que puedas en este tiempo soltar todo aquello que pueda estar creyendo y puedas decirle al Señor, Señor, afina mis oídos, afina mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz y pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. Te dejo con este pensamiento, descongestiona tus oídos, afínalos para que puedas escuchar la voz de Dios y Él te pueda mostrar lo que Él quiere hacer contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? De acá, de Texas, les saluda Claudia López. Qué bueno es volverlos a ver. Esta semana tenemos este tema que es descongestionando nuestros oídos. Y déjame decirte que nosotros fuimos creados para escuchar. Dios, así como nos creó con los 5 sentidos, Dios creó también nuestros oídos para poder escuchar su voz. Podemos verlo claramente en la Biblia.
especialmente en la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, especialmente a Adán al principio, que Adán siempre caminaba, como dice en la Biblia, en su palabra, que él caminaba de lado a lado, escuchando la voz de Dios, escuchando a su Padre, ¿no? Entonces podemos entender de ahí que fuimos creados para escuchar su voz. Y Dios quiere que regresemos a ese plan original de intimidad, como hacía Adán y Eva, ¿verdad? Sabemos que el pecado nos separó y ahora nos cuesta más, pero sabemos a la misma vez que Jesús murió en la cruz para volver a establecer ese vínculo que se despegó, ¿no? Que fue el pecado, la separación. En Juan 10 habla que mis ovejas escuchan mi voz, me conocen y ellas me siguen, ¿verdad? Sabemos que está claramente que las ovejas que escuchan la voz del Señor son aquellas que le siguen al Padre y lo conocen. Estableciendo eso, vamos entonces a hablar un poco de por qué nuestros oídos están congestionados, ¿no? Yo déjame decirte que te voy a empezar con un testimonio. Cuando yo empecé mi camino con el Señor, fui criada en la iglesia, pero no conocía a Dios. No conocía la parte espiritual de Dios. Conocía la palabra, conocía su palabra, conocía la parte escrita, pero no conocía la rema, no conocía la voz de Él, no conocía nada. Lo que me llevó a mí, yo me acuerdo que tenía 28, 27 años, era que el deseo, el despertar, el hambre por más de Él, me llevó a conocer su voz. Y eso ahí comienza, el hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, por más Él ahí activa nuestros sentidos. Entonces mi testimonio es cuando yo me acuerdo que había un predicador que vino acá a los Estados Unidos de Argentina, y él, como todo predicador, pregunta ¿cuántos aman a Cristo? Y todo el mundo levanta la mano, por costumbre levanta las manos, ¿no? Y yo me acuerdo que no podía levantar la mano. Y regresé a casa llorando amargamente. Le dije, Señor, yo no puedo ser falsa. ¿Cómo puedo levantar la mano y decir que te amo cuando no conozco quién eres? Conozco que mis padres, mi mamá y mis padres me hablaron de ti, conozco de las historias de la Biblia, pero realmente no te conozco como persona. ¿Quién eres? Entonces eso me llevó, mi deseo por más. Empecé a clamar, Señor, yo quiero conocerte. La cuestión es que mis oídos empezaron a abrirse, empecé a escuchar al Señor y el Señor empezó a entrenar mis sentidos espirituales, ¿verdad? Entonces uno de los testimonios es que el Señor es eso, despertó mis sentidos espirituales. Lo otro es que Él empezó a entrenarme. Yo quería ir a la escuela bíblica, al Cristo para las Naciones acá en Estados Unidos, y el Señor me dijo, no quiero que vayas, yo te voy a entrenar. Ok, Señor. Una de las cosas que me empezó a entrenar es el filtrar de nuestros oídos. Y este otro te lleva a otro testimonio más, que es la cuestión cuando yo tenía a mi niño chiquito. Un testimonio que él me dijo, mira, te voy a entrenar. Me acuerdo que mi niño estaba por tomar agua de la laguna, de un lago, que cualquier mamá le preocupa eso. Sin embargo, yo estaba tranquila y dije, Señor, tú tienes esto. Viene otra mamá y me dice, mira, cuidado que tu niño va a estar tomando del agua y se va a enfermar, no lo dejes tomar del agua. Y me dice, ay, cuidado con la influencia, me dijo. Lo que tú te vas a poner de acuerdo con un espíritu de temor, yo cuido a tu hijo. Y yo dije, ok. Yo no te estoy diciendo que ahora que seas una descuidada mamá ni nada de eso, simplemente es cuando tú escuchas al Señor de cerca, como hacía Adán y Eva, el Señor te guía en todos los pasos diariamente. Porque el Señor desea en su corazón poder hablarte. Ahora te digo una cosa, hermano. En el mundo tenemos un enemigo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el sistema auditivo fue creado por el Señor. El enemigo sabe de cómo percibimos. Y ese es el primer ataque que el enemigo hace, en la percepción. Entonces, él va a tratar que todo lo externo tenga un problema con lo interno. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con las influencias. Muchas veces, como no estamos parados fuerte en la fundación, tenemos la tendencia a percibir lo de afuera, ¿verdad?
lo que está en lo externo, los problemas, todas las noticias y todo lo que pasa afuera, no lo sabemos percibir como Dios nos manda. A través de su palabra, lo que Él dice, lo que Él nos habla, como en el caso de mi niño. Podría haberme puesto de acuerdo con el espíritu de amor, y a poderme de acuerdo con el espíritu de temor iba a ser peor para mí, porque si de pronto mi hijo sí se iba a enfermar. Pero fui sabia y el Señor me estaba entrenando. Entonces, cosas así el Señor nos puede mandar a lugares insórbitos, fuera de la iglesia, especialmente ahora mismo, fuera de la iglesia, a hacer cosas que el Señor nos pide, sin poner límites, porque solamente aprendimos a escuchar la voz de Él, ¿verdad? Nos tenemos que limpiar nuestros oídos, tenemos que buscar y clamarle al Señor, tenemos que tener un avivamiento nosotros mismos, después para poder ayudar a otros, ¿verdad? Empecemos con nuestros oídos, a descongestionar nuestros oídos, a cambiar la percepción equivocada que hemos tenido todos estos años. En la palabra de Isaías 50, versículo 4, y yo los dejo acá con esto, que es una oración, y que les digo para que ustedes puedan orar esta semana, donde dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Amén. Te dejo con esta palabra, Isaías 54. El Señor quiere despertarte todas las mañanas para hablarte. Quieta tu alma una vez al día. Deja como unos 5 o 10 minutos a escuchar. Después de orar, toma un tiempo de descanso, de silencio, para poder escuchar su voz, que Él te va a hablar. Y clámale a Él: Señor, despierta mi sentido de audición. Amén. Bueno, los dejo con esta palabra. Bendiciones de acá de Texas, Claudia López. Dios te bendiga rica, abundantemente, gloria a Dios. Hoy quiero compartir contigo una porción de la palabra. Gloria a Jesús. Quiero hablar de la disciplina del oído. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Debemos tener nuestros oídos disciplinados para escuchar siempre la voz de Dios. A fin de cuentas, el escuchar nos hace meditar en algo muy claro. ¿Cuál es nuestro motivo para oír? El motivo correcto simplemente el deseo de ayudar a otros, brindándole asistencia en verdad eficaz. Muchas veces nosotros usamos nuestros oídos para escuchar cosas vanas, palabras obscenas, escuchar cosas que no debemos escuchar, y nuestro oído viene a ser contaminado. Por eso necesitamos, gloria a Dios, que el Espíritu Santo limpie, gloria a Dios, nuestros oídos, para que nosotros podamos tener unos oídos disciplinados, unos oídos, gloria a Dios, que podamos escuchar la voz de Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que no pueden escuchar la voz de Dios porque están escuchando más al hombre, están escuchando cosas que lo que ha contaminado tus oídos, nuestros oídos, y necesitamos disciplinar nuestros oídos. ¿Qué se le puede decir a un hablador compulsivo? Pues cállese y escuche. Gloria al que vive y reina, porque el hablador habla mucho, pero no escucha. Gloria al que vive. Y así hay muchas personas en este tiempo, aún dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, que, gloria al que vive, hablan mucho y escuchan menos. ¿Sabe por qué? Porque sus oídos están cargados, están contaminados, gloria al que vive. Un distintivo del liderazgo cristiano, especialmente de nosotros los pastores, es el hablar demasiado. Y por eso cuesta que oigamos. A esto se le agrega un cierto inoperante. No es difícil poner atención. Gloria al que vive. El no escuchar causa distorsión. Esta produce problemas. Ya ha sido dicho por el Señor: teniendo oídos, no oyes. En Marcos capítulo 8, versículo 18. Así hay muchos pastores,
Así hay muchos evangelistas, muchos profetas, muchos llamados hijos de Dios que teniendo oído no escuchan. Por eso necesitamos desintoxicar nuestros oídos espirituales, nuestros oídos físicos, gloria a Dios. Asimismo, como limpiamos nuestros oídos físicamente, también debemos limpiar nuestros oídos espiritualmente. Porque teniendo oído no oyen, pero no escuchan, no prestan atención. Y si no escuchamos, gloria al que vive, no podemos prestar atención. ¿Cuál es el problema? Pues por la actitud que tiene hacia la persona que le está hablando. No le presta atención. Debida es decir, bloquea la comunicación en una dirección. Oye lo que quiere oír y no lo que debería oír. Así que hay muchas personas que están escuchando lo que quiere oír. Limpia tus oídos. ¿Cómo se llama esta palabra correcta? Desintoxica tus oídos, gloria a Dios, a los cuales están intoxicados, están contaminados. Gloria a Dios, aleluya, porque hay muchas cosas que nosotros escuchamos y cuando lo escuchamos nos baja al corazón y de ahí da luz el pecado. Es tiempo de que descongestionemos nuestros oídos, que lo limpiemos. El cultivo de un oído atento es una de las habilidades más descuidadas en el ministerio cristiano. La palabra de Dios nos insta a no hablar demasiado, Proverbios 10:19. Más bien nos invita a escuchar demasiado, Santiago 1:19. Con esta palabra quiero dejarte hoy. Gloria a Jesús, mi alma adora al que vive. Desintoxica tus oídos, descongestiona tus oídos. Gloria al que vive, para que tenga unos oídos espirituales y pueda escuchar la voz de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Contigo estuvo el pastor evangelista Osvaldo Peña Merán desde Arezzo, Italia. Shalom Adonai, Baruch Hashem. Bendiciones. Bueno, y en este día estamos abordando este tema interesantísimo, descongestionando tus oídos. Y quiero decirte que en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, la palabra del Señor nos dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de apostasía, muchos de los hijos de Dios van a escuchar otra cosa que no viene del Señor. Dice acá que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso es tan importante descongestionar nuestros oídos espirituales, no sé, estos físicos, ¿no es cierto? Que a lo mejor están muy limpios y muy lavados, pero los oídos espirituales muchas veces están congestionados y no nos dejan escuchar lo que viene realmente de Dios. El 16 de octubre del año 2006, por primera vez escuché la voz audible de Dios que me dijo: escucha. Eso fue lo único que yo escuché. Fue una voz audible, fue algo maravilloso. Una sola palabra taladró mi alma, porque muchas veces no estamos realmente escuchando a Dios. Al pasar los días, el Señor me habló un día con estas palabras. Dice: hay un solo idioma en mi reino, el idioma del Espíritu. Un solo idioma hay en el reino de Dios. Cuando escuchas la palabra, esta palabra debe ser filtrada a través de mi espíritu, me dijo el Señor. Y así esa palabra se va a hacer fructífera. Pero mi pueblo hace todo lo contrario. Escucha mi palabra y la filtra por un filtro de su mente carnal. Entonces la palabra se hace infructífera.
Cuando el Señor me dijo escucha, era un mensaje tremendo de una sola palabra. Tenemos que descongestionar nuestros oídos espirituales y escuchar lo que realmente viene de parte del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 dice la palabra del Señor: examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, en la Biblia amplificada dice: pero pruebe todas las cosas con cuidado para que pueda reconocer lo que es bueno. Aférrate a lo bueno. Abstente de toda forma de mal. Apártate y mantente alejado de él. Esa es la Biblia amplificada. Tenemos que escuchar con cuidado, mi querido hermano. Por eso es necesario que estos oídos espirituales sean descongestionados para escuchar la voz del Espíritu. El Señor dice: escucha y retén lo bueno, lo que viene de mi espíritu. Lo que escucha tiene que pasar por un filtro del Espíritu Santo para que esa palabra se vuelva fructífera en tu vida. Cuando esa palabra ha pasado por el filtro del Espíritu Santo y tú, como dices en 1 Tesalonicenses, lo examinas todo. Todo lo que escuchas lo tienes que examinar, ponerlo a prueba a través del Espíritu Santo, que es el que nos da y nos revela siempre la verdad. Entonces, una vez que lo hayas puesto a prueba y lo hayas pasado por ese filtro del Espíritu Santo, tú vas a retener lo que realmente vino del Señor. Y lo que no vino del Señor, deséchalo. No lo retenga. No lo pongas como parte de la palabra de Dios, porque no lo es. Este es el consejo de Dios en este tiempo tan difícil de apostasía. Examínalo todo. Todo lo que venga a tus oídos espirituales tiene que ser examinado a la luz del Espíritu Santo que vive en ti. Y entonces, después que lo hayas examinado a través del poder del Espíritu Santo, retén, guarda, atesora lo que Dios te ha dicho. Y que Dios te bendiga ricamente, y esperamos que esta conferencia grupal haya sido de gran bendición para tu vida. Hasta la próxima y felices fiestas para todos.